damos la bienvenida a esta mesa de análisis que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano ha abierto con el único objetivo de ampliar la información para que usted, que nos está viendo, tenga más elementos y pueda participar en esta consulta ciudadana para determinar si se continúa la construcción de la nueva terminal aérea en Texcoco o se reacondiciona el actual aeropuerto y el de Toluca, y se construyen dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, acá en la zona metropolitana. A partir del anuncio y el inicio de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, obra emblemática sin duda de este sexenio, surgieron graves cuestionamientos acerca del enorme costo y también del daño ambiental, el impacto urbano que esta mega construcción generaría en toda la zona. Bueno, hasta el momento, el avance oficial del proyecto es del 32%, aunque su futuro sigue siendo incierto. Hoy le damos la bienvenida con mucho gusto a esta mesa redonda del 14, en donde abordaremos este tema, y para ello nos acompañan diferentes expertos e investigadores. Está con nosotros el ingeniero químico metalúrgico por la UNAM, José Luis Luege Tamargo, quien laboró durante 14 años en el sector privado en el ramo siderúrgico, fue procurador federal de protección al ambiente, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también director general de la Comisión Nacional del Agua y actualmente es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. Tenemos con nosotros también al ingeniero Gerardo Ferrando Bravo, ingeniero mecánico electricista, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y director general también del Sistema de Transporte Colectivo Metro de 1984 hasta 1991. Forma parte del equipo de transición y será designado director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. También nos acompaña el maestro Alfredo Covarrubias Aguilar, controlador de tránsito aéreo egresado del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, CIAC, licenciado en Derecho Burocrático, estudió la maestría en Administración Pública y actualmente es el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, SINACTA. También está con nosotros el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, ALADA, y de la Asociación Mexicana de Abogados en Derecho Aéreo y Espacial, Asociación Civil. Elaboró los estudios para la reforma de la Ley de Aviación Civil y también de su reglamento. Bueno, pues vamos a empezar a hablar con respecto al tema que nos atañe. Y lo que está ya en puerta, lo que ya se está llevando a cabo prácticamente, es la consulta. Así que en este primer bloque, bienvenidos primero, por supuesto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar con respecto a la consulta per se, al ejercicio. Y la primera cuestión es, ¿por qué es importante participar en esta consulta en particular? Por favor. Claro. Bueno, es importante, César, tú ya has dado antecedentes en esta introducción de la magnitud de la importancia que tiene el proyecto del nuevo aeropuerto, la construcción, las dudas, los cuestionamientos que ha habido a lo largo de años sobre el mismo. Y bueno, ha habido un cambio de gobierno. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña señaló de manera muy clara que cancelaría el proyecto del aeropuerto. Ya como presidente electo, bueno, él ha planteado dentro de lo que ha delineado también que será su gobierno de la Cuarta Transformación, que va a recurrir a la consulta a la ciudadanía en proyectos relevantes. Y este va a ser el primer ejercicio. Estamos de lleno en él, del 25 jueves al domingo 28 se va a llevar a cabo la consulta. Ya tú has delineado las dos preguntas que se harán y yo realmente invitaría a todos los que nos escuchen a que asistan, a que participen. Estamos ante una oportunidad realmente de promover la participación de la ciudadanía, ¿sí? Como ha dicho López Obrador, una democracia participativa. Bueno, hagamos realmente uso de las facultades y también de la responsabilidad de que sea un ejercicio ciudadano transparente, limpio,
participativo y que finalmente el resultado que de este ejercicio se derive, pues le dé pauta al futuro presidente de la decisión que él tendrá que tomar. Claro, bueno, recordemos cuál es la pregunta que se está lanzando para esta consulta. Es, dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción piensa usted que será mejor para el país? La opción número 1 es reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. Y número 2, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay que recordar que en la parte trasera de la boleta se incluirán los pros y contras de llevar a cabo el aeropuerto en Texcoco o en la base militar aérea de Santa Lucía. Pero regresando al tema de la consulta, ¿qué precedente se está asentando, doctor Rodríguez Garduño? ¿Qué nos dice esto? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo se mejoraría una consulta de esta naturaleza? Bueno, César, al auditorio y amigos en la mesa, pues antes que nada, muchas gracias por tener la oportunidad de, frente a esta mesa, poder contribuir con la decisión que habrán de tomar quienes acudan a este ejercicio al que ha convocado el presidente electo. Y puntualmente y desde el punto de vista de la cuestión jurídica, debo decir que el ejercicio pretende una democracia participativa, en apoyo a una democracia representativa que parece desgastada. Sin embargo, el mecanismo ahora usado no es de los que se prevén en esta consulta pesada del artículo 35. Entonces habrá que trabajarse en cuerdas paralelas para buscar mecanismos de participación que le den un carácter legal y constitucional a este tema. No es ilegal, lo he sostenido. Este ejercicio es un ejercicio, sin embargo, que no encuentra sus elementos objetivos en el ordenamiento jurídico actual. Pero puntualmente en la pregunta a la que nos convoca el equipo de transición del presidente electo es tomando en cuenta la saturación. Esa es una carga importantísima en la pregunta del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es una realidad formal desde 2011. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado en ciertas franjas de usos horarios, formalmente desde el decreto que así lo determinó. Digo formalmente porque antes estaba saturado y no se había llevado a cabo la declaratoria. Pero los aeropuertos tienen sus propios mecanismos de resolución de saturación. Y las opciones que se nos están planteando es para resolver la saturación. Me parece que debíamos ampliar la reflexión y es para definir qué papel queremos asignarle al transporte aéreo en el desarrollo del país. Porque la saturación actualmente la tiene Heathrow, la tiene John F. Kennedy, la tiene Sao Paulo, Narita, etcétera. Los más grandes aeropuertos del mundo están saturados. Ok. No es ilegal, es perfectible, sin duda, pero ¿cómo se ve desde la sociedad civil, José Luis? Lo que tú conoces, por supuesto, de servicio público, pero en este caso en particular hay novedad, hay que reconocerlo, en un ejercicio de esta naturaleza. ¿Cómo se ve ahora que tú estás desde la sociedad civil, mira, el ejercicio en sí? Primero, muchísimas gracias también y qué gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que además de la importancia que puede tener la consulta, lo que yo veo muy bien es el debate. Yo no pensé que se abrieran tantas mesas de discusión, debates, paneles. Me ha tocado participar en el mes de octubre en muchísimas... Agenda ocupada. Exactamente, sobre este tema, cuando efectivamente lleva ya un proceso de construcción avanzado el aeropuerto de Texcoco. Y me interesa mencionar que yo participé en estas mismas mesas hace exactamente 6 años, precisamente, justamente en el periodo de transición. Estuve en la Comisión Nacional del Agua y ahí lo que voy a expresar ahorita lo dije hace exactamente 6 años. A ver si ven ustedes vigencia en el debate, ¿no? Y el tema es que desde luego estamos todos de acuerdo que hay que mejorar, ampliar la capacidad aeroportuaria de la Ciudad de México, un nuevo aeropuerto o ampliar la capacidad aeroportuaria. El problema es el sitio que se eligió. En aquel entonces yo me reuní con todo el equipo de la SCT, de Semarnat, de Conagua, del equipo de transición del presidente Calderón al presidente Peña Nieto y les expresé lo que revelaban una serie de estudios técnicos realizados por la Comisión Nacional del Agua en aquel entonces, y era la incompatibilidad
de la zona federal de Texcoco para la construcción de un aeropuerto. Y la fundamentación, que lo podríamos ampliar en los espacios siguientes, es porque la zona federal de Texcoco se escogió desde un decreto presidencial en 1971 para una área de recuperación ecológica. No recuperar todo el lago de Texcoco, pero sí la construcción de una serie de lagos y lagunas artificiales, precisamente por la necesidad que se tiene de regulación. La zona federal del lago de Texcoco tiene dos problemas gravísimos. Una, sufre hundimientos de los más fuertes en el mundo entero. Toda la zona oriente, pero particularmente esa zona aledaña al polígono del aeropuerto. Y dos, ahí llegan la mayor parte de los desagües de aguas negras de toda la zona metropolitana. Esos dos factores son, desde mi punto de vista, inmanejables con la construcción del aeropuerto. Ahora, ya se avanzó en la obra y entonces estamos en un dilema muy difícil de resolver. Pues estamos de acuerdo en la consulta, vamos, ¿no? Claro, es un buen yo estoy de ejercicio. acuerdo en la consulta porque ha abierto nuevamente el debate y creo que se tendrán que hacer muchas cosas más de continuar con el proyecto en Texcoco. Claro. Si no se continúa, de cualquier forma, hay que hacer muchas obras desde el punto de vista hidrológico. Y de eso vamos a hablar más adelante, pero con respecto a la consulta en sí, Alfredo, digo, tú representas a un gremio que tiene que ver con la operación plenamente de un aeropuerto. Correcto. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Les parece bien que se hagan consultas para este tipo de temas, para estas definiciones? ¿Cómo lo ven desde allá? Pues estamos de acuerdo en la consulta, por supuesto, es la participación de la ciudadanía. En políticas públicas es importante la participación. Sin embargo, ya en este momento no es si estamos de acuerdo o no, la consulta se da. Lo importante es considerar aspectos de seguridad, que es lo que manejamos los controladores de tránsito aéreo, seguridad, orden y fluidez, pero sobre todo la seguridad, que la operación del aeropuerto, cualquiera que sea la opción, tenga las mejores condiciones de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos ya que el aeropuerto que está actualmente operando ya está saturado, ya lo dijo el doctor Rodríguez, está saturado y lo está declarado por la autoridad aeronáutica. Ya hay horas en que rebasa el máximo de operaciones autorizado por reglamento. Es decir, es una confesión de que estamos violando la ley. Y en este aspecto de aviación, violar la ley es llevar las cosas a la inseguridad. Eso ya no es posible. Por eso es necesario un nuevo aeropuerto. Y digo un nuevo aeropuerto porque lo refiero a un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que el aeropuerto es un muchacho que creció y ahora queremos decir, vamos a poner 2 trajecitos. Pues no, necesita un traje del tamaño del niño grandote. Digo, qué buena figura, es pues, para ilustrarlo sí. Tal cual. Entonces, no sé realmente si donde se eligió poner el nuevo aeropuerto fue el mejor o no. Yo no tengo aspectos técnicos, no los manejo, pero desde el punto de vista aeronáutico es importante cómo se diseñó desde las pistas, las orientaciones, la arquitectura del espacio aéreo para que opere con seguridad. Es decir, se va a aprovechar al 100% del espacio aéreo, que hoy no se puede utilizar porque estamos rodeados de orografía, estamos rodeados ahora de edificios y el aeropuerto está construido y ya fue devorado por la ciudad. Claro. Bueno, pues ahí están los primeros conceptos con respecto a lo que es la consulta. Hay un consenso con respecto al ejercicio y es positivo. Sin embargo, vamos a entrar después del corte a analizar los puntos técnicos que son fundamentales. Tienen que ver con la seguridad, como usted acaba de escuchar. Así que vamos a un corte y regresamos en un momento. Estamos de regreso en esta mesa de análisis. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a hablar ahora con respecto a los aspectos técnicos de las dos propuestas para buscar solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ingeniero Ferrando, quiero preguntarte primero, ¿cuáles son los aspectos desde el punto de vista técnico que considerar la gente que está tomando o va a tomar su decisión con respecto a Texcoco y con respecto a la propuesta alterna de Santa Lucía? Sí, yo, comentaría también para muchas personas que comentan que no tienen la información suficiente y tal, sugerirles el consultar la página electrónica mexicodecide.com.mx. Como tú dices, señalabas, en la boleta, en la parte de atrás hay una serie de datos, pero realmente en esta página van a encontrar
información amplísima sobre una propuesta, sobre la otra, y también te compartiría que, bueno, para los millennials, Facebook, Twitter, todo esto, Sí, por supuesto. ahí está toda la información. Todas las Lo redes. que quería agregar era también en las 1073 mesas que se van a instalar, mucha gente pregunta, ¿y dónde me entero? ¿Dónde veo? En esa página, ahí entra, pones tu código postal, la calle, la colonia, el municipio, en fin, lo que tengas, y ahí te va a decir dónde está la mesa más cercana. También quisiera agregar de una vez, para poder votar, se requiere simplemente la credencial de elector. Hay una aplicación para que ahí se tome y se evite que puedas votar 2 veces. Puedes votar en la mesa que quieras, no hay aquí ninguna referencia a los distritos electorales. Y ahora, hablando de lo técnico y retomando algo que los compañeros han señalado, fíjate, de origen hay una serie de premisas que, caray, uno se pregunta por qué pudieron tener diferencias tan grandes. Una de ellas, la declaratoria de saturación del aeropuerto Benito Juárez, que es el punto de partida. Esa declaratoria se emite en el 2013, ¿sí? Y bueno, han pasado 5 años y el aeropuerto Benito Juárez el año pasado movió 45 millones de pasajeros. O sea, 50% más de la estimación de saturación del 2013. Para este año se estima que moverá 48 millones. Bueno, yo estoy seguro que los que están a cargo, los controladores, todos, que no están incurriendo en una situación de riesgo. Pero la verdad es que basta tomar un vuelo para que haya con frecuencia retrasos, lo que tú quieras. Y lo que apreciamos nosotros es que también ha habido un abandono del aeropuerto internacional, de veras que es lamentable. Por eso ha habido la propuesta de vamos a rescatarlo, porque pase lo que pase, y aquí hablaría en lo técnico, en el tiempo de la obra, se dijo que iba a estar en 2020, ya ahora se dice 21. Perdón, cuando dicen 21 y preguntas a quien lo dice y conoce, ¿a qué te refieres? A la terminación de la obra. Ok, ¿y va a poder iniciar en 21? No, iniciar no. Iniciar tal vez en 23 porque hay que hacer pruebas y tal. Bueno, entonces hay medias verdades alrededor de todo esto. Yo creo que es importante que esto se aclare. Habría que tomar en cuenta también que la opción del nuevo aeropuerto, al haber girado la orientación de las pistas, se tuvo como consecuencia cancelar la operación del aeropuerto actual y el de Santa Lucía. El aeropuerto actual, bueno, es un aeropuerto de los años 50 que realmente se ha venido renovando, tal. Tenemos una terminal, la Terminal 2, tiene 11 años de operación, o sea, es una, tomando aquí la referencia de Alfredo, es una niña, está jovencita, todavía no la hemos amortizado. En fin, mencionaría algo más en la parte, te diría, en lo técnico, bueno, tienes esto que se dice, es el mejor lugar para la construcción del aeropuerto. Yo diría, es el lugar menos malo, ¿sí? Y quién sabe, en el área metropolitana donde habría espacio para hacerlo. Para empezar, espacio. Sí, 5,000 hectáreas que están reservadas para esto, pero en un terreno realmente que presenta una serie de retos técnicos que te llevan a complejidad en el proceso de construcción, en el tiempo, en el costo. Acabo con el costo. O sea, en el estudio costo-beneficio, el análisis costo-beneficio, que un proyecto de esta magnitud debe de realizar para quedar registrado en la Secretaría de Hacienda, se señalaba que el costo de toda la obra era del orden de 170 mil millones de pesos. Toda la obra, ¿sí? Hoy eso se actualiza por inflación y nos lleva a 285 mil millones, que es la cifra que todos tenemos. Pero hoy se dice, no, esto nada más es la primera etapa. 3 pistas y una de las 2 terminales que están previstas. Ya. Entonces, ha habido cambios, esto genera dudas y por lo tanto concluiríamos, la consulta realmente es una buena opción para que todo el mundo se informe. No todo es tan blanco o tan negro como nos quieren hacer saberlo, ¿no? Claro. Bueno, hablamos mucho con respecto a Texcoco y a los retos y a las dificultades que representó desde el origen en la cuestión técnica, pero en el caso de Santa Lucía hay situaciones que considerar, doctor Rogelio Rodríguez Garduño, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico. Hay retos técnicos desde el punto de vista jurídico por allá también. Bueno, el antecedente inmediato que los mexicanos debemos no perder de vista es el año 2000-2001,
el intento de construir el aeropuerto Atenco-Texcoco, que no es lo mismo, tienen similitudes, pero hay variantes importantes, representó el tema de la tenencia de la tierra. El proyecto se echó a andar a la par que se decretaron expropiaciones de terrenos. El polígono que se delineó para hacer los cercados perimetrales y las dimensiones de pista, que era un proyecto con variantes. Tenía más pistas el otro proyecto que el actual aeropuerto. Eso de que es el tercer aeropuerto más grande del mundo me parece que es digno de ser revisado. El número de posiciones en el edificio terminal ronda en su mejor momento de las 200 y tantas posiciones. Los grandes aeropuertos tienen arriba de 340 posiciones. En fin. Pero hablando de Santa Lucía nos coloca en una expectativa que es similar a la que presentó en su momento Texcoco-Atenco, porque el polígono en el cual se van a construir las pistas civiles, las pistas que serán armónicas con las de la operación de la base aérea militar, son terrenos que hoy no podemos afirmar que están en disposición del concesionario. Que el concesionario sería el propio aeropuerto de la Ciudad de México, porque será un aeropuerto alterno, como se nos ha anunciado. Para no salir a un esquema de concesionar ese aeropuerto y abrir un esquema de licitación, porque sería alterno de la Ciudad de México, entonces tendría que tener disponibilidad de los terrenos. Y como el actual operador es un ente público, una empresa del Estado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tendríamos que recurrir nuevamente a las expropiaciones. Con la experiencia, tendríamos que decir que iríamos al escenario justa, porque algo de lo que faltó en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido de quedar los expedientes abiertos, es que las expropiaciones fueron sobre valores realmente míseros, que indignaron a las comunidades y que colocaron ese movimiento social hasta ahora el movimiento ilegítimo desde ese punto de vista. Entonces, el artículo 12 de la Ley de Aeropuertos dice que se tiene que tener la disponibilidad de los terrenos. Santa Lucía tendríamos que definir si estamos en la disponibilidad para poder no solo echar en operación el proyecto técnico, específicamente hablando, sino la viabilidad jurídica. Porque hoy Texcoco, el aeropuerto, se construyó ahí porque jurídicamente era el lugar donde estaba la disposición de los terrenos para la federación, que no representarían un litigio. Estoy totalmente de acuerdo que tiene grandes problemas este aeropuerto, que es digno de ser revisado. Lo está Fernando nos ha dado cuenta precisa de algunas cuestiones hasta apenas, pero ahí se construyó y ahí se está construyendo porque no representaba problemas jurídicos. El tema de Toluca, quiero de una vez pasar. El tema de Toluca, la segunda pista, se detuvo la construcción por la especulación de terrenos. Entonces entraríamos a tomar precios o muy caros en una negociación muy amplia con especuladores o a tomar medidas que nos podrían conducir a litigios. Esto nos dice que la consulta es muy buena, porque la reflexión nos lleva a tomar la mejor decisión, pero partiendo desde el punto de vista técnico con una postura que yo señalaría, asegurar que cualquier proyecto que vayamos a hacer sea viable dentro de muchos aspectos jurídicamente. Claro, y que se respeten, por supuesto, los derechos a la propiedad, los derechos humanos, etcétera. José Luis Luege, tú viviste una de las etapas muy importantes en la definición, en esta búsqueda que lleva ya varios años de un espacio, de las mejores condiciones para un aeropuerto. ¿Qué nos puedes decir al respecto de las dos opciones que se están dando como posibilidades el día de hoy? Claro, quisiera seguir un poco con lo que comentaba el doctor, porque efectivamente a mí me tocó estar en la discusión en el 2000 y luego en el último tercio de la administración del presidente Calderón. Efectivamente, el proyecto de Texcoco de Fox era sobre el núcleo ejidal de Atenco y parte de Tocuilan. Se expropiaron casi 6,000 hectáreas y era un proyecto que respetaba, bueno, los vientos dominantes en el Valle de México, que son noreste, suroeste, una condición de seguridad aeronáutica hasta donde yo sé. Y además era un proyecto que respetaba la zona federal del lago de Texcoco. Ciertamente, por un conflicto muy mal manejado por el precio verdaderamente ridículo que se ofreció por la tierra, pues sobrevino ese conflicto que terminó tumbando el proyecto. Cuando se toma la decisión de Texcoco, con las pistas, como dijo Gerardo, en dirección norte-sur, prácticamente se mueven 45 grados las pistas, algo, yo no soy experto, me parece inconcebible que técnicamente me digan, las pistas eran así y ahora las vamos a hacer asado, 45 grados.
No se menciona, por cierto, en la manifestación de impacto regional la afectación al lago Nabor Carrillo, ni tampoco la afectación a Santa Lucía. Comentaba yo al inicio de esta mesa que conozco a algunos amigos militares que no sabían nada de que no iba a poder operar la base militar de Santa Lucía. Y quiero referirme a la última etapa de la administración del presidente Calderón, donde tuve la oportunidad de estar en el gabinete de infraestructura, cuando definitivamente el presidente no tomó la opción de Texcoco, que venía ya muy fuerte el proyecto desde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, se decidió en la SCT, junto con ASA, un proyecto de manejo regional aeroportuario, que era efectivamente fortalecer, entiendo que a 2 pistas, el aeropuerto de Toluca y mejorar las condiciones del actual aeropuerto y coordinarse con, entiendo, Querétaro y también el aeropuerto de Puebla. Aquí hay algo muy interesante. El aeropuerto de Toluca requería un tren rápido. Y el tren rápido estaba en ese momento también discutiéndose, el tren rápido México-Toluca. Bueno, en esas mesas de discusión del Gabinete de Infraestructura del presidente Calderón, se determinó que la zona de mayor demanda es el corredor Reforma en la Ciudad de México y que por lo tanto el arranque de esta línea de suburbano o de tren rápido tendría que salir del corredor Reforma, tocar Observatorio, Santa Fe y luego directamente al aeropuerto de Toluca. Esa era, así lo entendí yo, así lo escuché yo de parte de la SCT. Viene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Grupo Atlacomulco, donde nuevamente se viene la discusión de si Tizayuca, volvió a haber la discusión sobre Tizayuca y Texcoco. Quiero decir que nunca escuché yo Santa Lucía, es decir, en esas mesas nunca se habló de Santa Lucía, era Tizayuca o Texcoco. Pero ¿cómo es posible que habiendo decidido Texcoco, es decir, ganó el Grupo Atlacomulco sobre el Grupo Hidalgo? Eso es políticamente lo que pasó. ¿Por qué entonces no apoyaron el aeropuerto de Toluca, que era independiente, ¿no? Y se abandonó el aeropuerto de Toluca. Y se abandonó el tren a Toluca, porque el tren a Toluca, de Observatorio a Metepec y luego Toluca, no va a funcionar, ya lo dijeron. Es decir, va a requerir mayores subsidios. Pero el tren del corredor Reforma al aeropuerto de Toluca, claro que iba a ayudar al actual aeropuerto, en tanto se construía el nuevo aeropuerto, independientemente de las decisiones, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero decir es que poca capacidad de planeación tenemos. ¿Cómo es posible que decisiones del gabinete presidencial que están en el Programa Nacional de Desarrollo cambie el sexenio y se tire todo abajo, ¿no? Algo similar podríamos decir ahorita en este momento, ¿no? Bueno. Imaginémonos que echen atrás el proyecto de Texcoco, pues dirán lo mismo. Tenemos un problema de falta de visión de largo plazo, de seguridad en los proyectos que se aprueban y de falta de consistencia que tiene consecuencias muy graves. Bueno, ahí están estos elementos, pero Alfredo, háblanos por favor de la operación, porque al final, donde sea que se decida hacer un aeropuerto, se requiere garantizar condiciones de seguridad y de viabilidad para que los aviones suban y bajen. Háblanos de esto, los aspectos técnicos de las 2 propuestas que se conocen. Por supuesto, y antes quisiera enfatizar, dije, se está rebasando el número de operaciones autorizadas, ¿no? Que son 61 por hora. Esto no quiere decir que se ponga en riesgo la seguridad. Gracias a la pericia y al aprovechamiento máximo de todos los recursos, se está operando así. Lo que nos preocupa es que ya no puede crecer y lo vemos todos, ya hablando de la operación, cuando los aviones aterrizan, ¿cuánto tiempo tardan en llegar a una plataforma? A veces tarda más que el vuelo. Sí, sí, sí. Y de por sí somos desesperados, nos queremos parar desde mucho antes, todavía con esas dilaciones. Así es, o para salir. Sí, claro. ¿Sí? Y también en vuelo están llegando, por principio hay un sistema que se implantó en el Centro de Control México para poder ir haciendo bloques, ¿sí? Para que no se sature el espacio aéreo y entonces hay demoras en tierra de los vuelos. Claro. En el lugar de salida, de origen, que vienen a la Ciudad de México, ahí les dan una demora. Y después en el aire a veces es necesario pasearlos más, hacer patrones de espera para poder aterrizar con seguridad, porque tienen que irlos formando poco a poco. Entonces es un asunto complejo. Sin embargo, se ha prestado a ciertas mentiras o falsas verdades, ¿no? A ver, ¿cómo es? Por ejemplo, dicen, los aviones van a chocar si opera Santa Lucía y el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Es muy difundido, ¿eh? No es cierto. Para eso están los controladores y para eso establecerán procedimientos. Y además los pilotos, no conozco ningún piloto que a propósito se quiera matar, ¿no? De ninguna manera va a chocar. O sea, hay procedimientos, hay cómo superarlo. Pueden operar los 2 aeropuertos. ¿Qué tan eficiente?
se disminuye la eficiencia. No podríamos decir que son 2 aeropuertos, a lo mejor sí 1 aeropuerto y medio, porque el espacio aéreo lo van a compartir y es el mismo. Claro, oye, y esto que mencionaba José Luis, del cambio a 45 grados de la ubicación o del trazo inicial de las pistas y cómo quedaron ahora en el proyecto de Texcoco, ¿cómo afecta la operación? Visitamos la construcción del aeropuerto y hasta donde nos explicaron, la OASI avaló ese cambio. ¿Sí? No afecta en gran medida la operación. Los aviones tienen que aterrizar y despegar en contra del viento y es poca la diferencia que puede provocarle. Okay. Entonces no hay una afectación a la seguridad, no es lo más eficiente tampoco. No sé por qué se haya tomado la determinación, pero así es, ¿no? Tampoco, hablando de las medias verdades, tampoco los aviones se repelen solos. Por eso también están los controles de tránsito aéreo. ¿Sí? Estamos operando con seguridad, orden y fluidez. Hacemos que las operaciones sean lo más pronto posible, pero sabemos ya que está saturado y entonces encontramos demoras en los vuelos. Claro, bueno, y el trabajo que hacen ustedes y también los pilotos para aterrizar en las condiciones que se tienen hoy en día todavía y que se van a tener por varios años todavía en el aeropuerto de la Ciudad de México es digno de mencionarse. Es un trabajo César, en equipo. rápidamente, porque realmente está tocando en lo que tú señalas, en la parte técnica, la parte fundamental que es la parte del espacio aéreo. Yo quisiera decir, en esto de las medias verdades, se está difundiendo profusamente un video del actual secretario de Turismo, Enrique Lamadrid. Sí. Y ahí hay una serie de medias verdades y una de ellas, él dice, los especialistas señalan que no pueden operar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Santa Lucía simultáneamente. Así lo dice. Además dice, bueno, pues que el avance de la obra es 32%, no es cierto, es el 20%. Pero quiero, porque lo acaba de señalar Alfredo hace un momento, de la compatibilidad. Hay documentos, y Jiménez Espriu en algún momento lo hizo público, yo lo tengo aquí, el proyecto que en 2013 hizo OASI, o sea, la Organización Internacional de Aviación Civil, donde en el proyecto México 13801, ahí lo dicen con todas sus letras, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿sí?, es compatible con el de la Ciudad de México, lo dicen. En un escrito del 3 de octubre, que de una visita que hicimos a OASI en México, le dirigieron al licenciado López Obrador, y ahí dicen, avalamos el estudio de 2013 y esta compatibilidad que señalamos, tal. A ver, hay una compatibilidad inicial. Hay que hacer estudios, como ha dicho Alfredo, del espacio aéreo, todo esto, eso hay que hacerlo. Ahora, quiero comentar también que tenemos ya el dictamen de NavBlue, es una agencia francesa que se encarga de estas cuestiones, que se ha mencionado los franceses, tal. Bueno, los franceses ya dieron la confirmación de la factibilidad de las operaciones simultáneas. Entonces, en esto sí queremos ser contundentes. Sería irresponsable un futuro gobierno estar engañando de que el aeropuerto Benito Juárez es o no compatible, absolutamente es compatible. No es comparable el estado de avance de un proyecto que lleva el 20% de avance de obra, donde ya se hicieron todos los estudios previos, a lo que es una idea conceptual que es Santa Lucía. Santa Lucía, desde luego, hay que estudiarlo en profundidad, hay que tomar muy en cuenta lo que nos comenta Rogelio de la parte de los terrenos. Sí, pero bueno, eso no ha habido dinero para hacerlo. ¿Sí? Quienes realmente lanzaron la idea de Santa Lucía lo hicieron de buena voluntad, tiene lógica, tiene sensatez, y hoy se plantea como una opción que habrá que analizar y fundamentar. Ok. Doctor Rodríguez. César, a mí me parece que lo que ha dicho Gerardo y lo que señalaba hace un momento el controlador Covarrubias es muy importante en cuanto a la naturaleza de Santa Lucía. Santa Lucía está señalado como un aeropuerto complementario. Un piloto, al elaborar su plan de vuelo, además por reglamentación, tiene que elaborar su plan de vuelo y ser aprobado por la comandancia. En el caso de México, las autoridades de salida, si viene el extranjero, señala aeropuerto principal. El aeropuerto principal va a ser la Ciudad de México. Por cierto, nunca salió el decreto para llamarse Benito Juárez. Hay que sacarlo. Jurídicamente es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a se señala el aeropuerto principal, Ciudad de México, y su alterno sería Santa Lucía, como podría ser Acapulco o Oaxaca. Entonces los controladores de tránsito aéreo diseñan trayectoria de llegada a Ciudad de México
Y el piloto, eso es algo que debemos aclarar a quienes van a salir a votar, a quienes van a dar opinión en esa consulta, y el piloto decidirá, bajo las condiciones, ya sea tráfico aéreo o meteorológicas, si va a Santa Lucía. Santa Lucía sí es compatible, y jurídicamente lo es Acapulco, lo es Oaxaca. El tema es que un aeropuerto complementario y que es eficiente y que la OASI ha dicho que es posible que se opere, tendríamos que ponerlo en perspectiva con la pregunta fundamental. ¿Es compatible, pero es el mejor aeropuerto que necesitamos los mexicanos? Pues ahí están más elementos para usted. Vamos a cerrar este bloque y vamos a regresar a hablar de temas ambientales, de costos, de beneficios, pero en este momento despedimos al doctor Rogelio Rodríguez. Muchas gracias, por sus conceptos, por su conocimiento, y también a Alfredo Covarrubias, representante de los controladores de tránsito aéreo. Muchas gracias. Muchas gracias, a la orden. Volvemos en un momento más para seguir analizando este tema fundamental para el futuro de nuestro país. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa del 14, analizando el tema de la consulta y la ubicación del aeropuerto. Y bueno, vamos a hablar ahora del tema de los costos, primero ambiental, pero también económicos. Y para ello se han sumado a esta mesa dos especialistas que le presento a continuación. Está con nosotros la maestra Alicia Silva Villanueva. Ella es directora y fundadora de Revitaliza Consultores. Es una de las personalidades más importantes en la construcción sustentable en México, representante de nuestro país en la mesa del Comité Internacional de Análisis de LEED, Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés. Se ha especializado en la consultoría ambiental para la edificación verde. Bienvenida. También le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo con estudios de especialidad en industrias y especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo, perito evaluador también agropecuario, certificado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de México y especialista en valoración inmobiliaria por la Universidad Autónoma de Zacatecas, que cuenta con amplia experiencia como perito evaluador, asesor y consultor para organismos tanto públicos como privados. Fue agricultor, de hecho, en el estado de Sinaloa, administrador general de la cooperativa camaronera Estero La Ventana. Ha dirigido empresas de construcción de infraestructura rural, industriales, comerciales y de servicio profesional. Fue gerente regional de la Promotora Nacional de Granos, el ingeniero Sergio Samaniego. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Y vamos a comenzar, maestra Alicia Silva, de los costos ambientales. ¿Qué podemos decir de ambas propuestas? Porque toda obra humana conlleva un costo para el medio ambiente, para el ecosistema. Pues mira, una de las cosas que yo siempre he dicho es que la vida del ser humano tiene un impacto ambiental, no importa quién, y bueno, muchos ecologistas han hablado de eso, y que hay que volver a entender pues los tres pilares de la sustentabilidad, que básicamente es economía, ecología y equidad social. Y cuando quitamos una de estas patas, estos pilares, pues entonces todos los proyectos se caen. Entonces, estas valoraciones son muy importantes porque, por ejemplo, en el aeropuerto de Texcoco, por fin tenemos una coyuntura donde existe un proyecto de una envergadura tal que tiene la capacidad de generar todo este dinero que no habíamos tenido para una regeneración ambiental, un interés de muchos grupos, ¿no?, para poder hacer eso, que además tiene que estar a fuerza y por la historia del proyecto muy ligado a una regeneración social, porque hay una deuda histórica. Entonces, si podemos conjuntar eso en el proyecto que sea, pues va a haber un desarrollo sustentable para el país. Entonces, es muy importante. Todos van a tener impactos, ya sea Santa Lucía, ya sea Texcoco, hay un impacto. Y tanto era el lago Texcoco como era el lago Santa Lucía. Entonces, estamos en una zona lacustre, estamos en una zona de impacto y estamos en una zona de prioridad de desarrollo social que necesita tener una respuesta del gobierno de certeza y de seguridad y de que sepas que las cosas que tienen que ver con el medio ambiente no nada más van a, de cualquier proyecto, no nada más van a ser resarcidas, sino tienen que estar mucho mejor que el proyecto original y que las cosas originales, si no, no va a haber convocatoria y no va a haber una participación y nada favorable a ninguno de los dos proyectos. Entonces, nosotros, y yo creo que uno de los errores más grandes en el proyecto original de Texcoco es pues esta parte donde no se colabora socialmente con la gente, donde no se
se le hace dueña del proyecto, o sea, era para que fueran los accionistas del gobierno y así como la gente de Alaska recibe su dinero por el petróleo, la gente de Texcoco y de toda esa zona debería de tener participación en el proyecto y en sus regalías, y entonces todo el mundo estaría a favor y diría, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y si también vieran que hay un proyecto, y que sí hay en el nuevo aeropuerto de Texcoco, un proyecto de regeneración social, y que vieran que hay beneficios para ellos, entonces todo el mundo podría estar, ¿no? Entonces necesitamos estas tres patas para cualquier desarrollo sustentable. En el Santa Lucía igual había un lago, igual hay estos retos. Una de las cosas muy tremendas en México que hablaron hace rato es esta especulación de la tierra, que es tremendo. En cuanto el gobierno diga dónde va a ser, eso va a ser como es en México. La gente tratando de ver de qué terreno se hace para ver cómo especula y cómo saca más dinero, en lugar de decir, a ver, vamos a hacernos socios, ¿no? Y eso yo creo que el nuevo gobierno tiene que entender. Necesitamos volvernos socios de la población y entender que si queremos un desarrollo sustentable, todo tiene que estar de la mano. Necesitamos trabajar con los empresarios y hacer que pongan su dinero en todas estas cosas y que además se beneficien y que toda la población se beneficie. La parte ecológica tiene que estar súper sustentada. Y entonces, bueno, los dos proyectos tienen sus pros y sus contras. Nada más uno está pensado para resolver el problema 8 años y otro para resolver los 50, pero las exigencias son diferentes. ¿Y dónde queremos meter ese dinero si queremos un desarrollo verdadero sustentable para el país? Claro. ¿No? Entonces necesitamos reforzar estas partes que son fundamentales. No hay de otra. La sustentabilidad tiene 3 patas, nos falta una, estamos cojos. Y esa una también implica a los empresarios y los inversionistas y el mercado internacional que favorezca y que crea en que México da una promesa y la cumple. Claro. Bueno, ahí están algunos elementos con respecto a Texcoco, pero, ingeniero Samaniego, coméntanos, por favor, con respecto a qué hay que considerar en el caso de que no fuera Texcoco, que la gente decidiera que fuera la otra opción de Santa Lucía. ¿Cuáles son las consideraciones para un proyecto que básicamente sería nuevo? En materia ambiental, ¿qué tendríamos que fijarnos? Yo creo que hay que partir de una consideración diferente. Okay. No es un proyecto nuevo. El proyecto de Texcoco es el desarrollo de un sistema que ya existe. El sistema de aeropuertos de Santa Lucía y acabo de escuchar que no debe decir Benito Juárez, sino el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conocido como Benito Juárez, y así me voy a dirigir a él. Esta dualidad, este sistema, es una simbiosis que ya existe. Ya hay una pista funcionando en Santa Lucía y hay 2 pistas funcionando en Benito Juárez. Este marco es un crecimiento para resolver un problema de un aeródromo. El aeródromo es la parte que funciona para el ascenso y descenso de los aviones. No es suficiente. No funciona, ya no alcanza. En una casa diseñada para 12 personas viven 20. Eso no quiere decir que la casa esté mal, eso no quiere decir que no sirva, quiere decir que hay una administración sobrepoblada por las necesidades que hayan sido. Entonces lo que hay que hacer es aliviar esa sobrecarga, pero la casa no hay por qué demolerla. Entonces ese criterio de demolición de la casa es un criterio que correspondería si la casa no sirviera. Si el aeropuerto fuera absolutamente inútil, la respuesta es demuélanlo. Pero si el aeropuerto tiene remedio y damos la respuesta, demuélanlo, estamos haciendo una respuesta con una premisa equivocada. No había por qué hacer esa cantidad de obra. Se van a hacer 6 pistas y 2 edificios terminales. La cantidad de obra es 300% más que la cantidad de obra que se puede hacer en Santa Lucía. Se van a hacer 2 pistas y una terminal. Entonces, la cantidad de daño que es por cantidad de obra simplemente es 300%. Por calidad de suelo, la cimentación es la que está buscando el acarreo de todo el tezontle. Se han movido millones de metros cúbicos para 2 pistas que van construidas. Se va a iniciar la construcción de la tercera, faltan 4. Se ha iniciado la plataforma de un edificio, pero faltan todas las calles de tránsito de los aviones, todas las plataformas de estacionamiento, falta otro edificio, faltan los accesos, todo eso es más tezontle. No va ni el 20% del daño que se va a crear. Santa Lucía son 2 pistas en un suelo que tiene contrastante 7 metros a 10 metros de arcilla.
contra 200 metros que tiene el lago de Texcoco. Entonces, la complejidad de la obra implica un daño mayor. En esa consideración es importante. Quiero señalar que entendí que se entiende que Santa Lucía está programada para un año, para una solución de 8 años. No, la solución de Santa Lucía es a 50 años también, porque no es Santa Lucía, es Santa Lucía y Benito Juárez. Benito Juárez y Santa Lucía juntos pueden absorber los mismos 120 millones de pasajeros anuales a lo largo de un proceso de 4 años. Y el programa de Texcoco es hasta el año 2040. Entonces la diferencia de inversión, de costo, de tiempo es muy grande. Los efectos en la intervención hidráulica. Se está deteriorando. Ahí hay una afluencia de 11 cauces con 8 ríos vivos. Eso se va a afectar. Se van a entubar los ríos. Calculemos que son 120 millones de pasajeros ya, o 100. Estamos hablando de 300,000 personas que van a viajar cotidianamente ahí, diariamente. Eso va a hacer que se tengan además 300,000 empleos según se estimó. Son 600, 700,000 personas que van a provocar 2 viajes diarios. El de ida a dejarlos y el de ida a dejarlos. Contaminación, ruido en tierra. Además van a aterrizar 3 a 4 aviones simultáneamente. Contaminación, ruido, aire y combustible. Todo eso va a generar el deterioro de las aves. Por más que traten de desviarlas, poner halcones, drones, ruido, las aves se van a ir de regreso a su origen, al norte. Cuando regresen van a ser los hijos de las aves y genéticamente van a traer la memoria de dónde llegar. ¿Sí? Si nosotros mandamos un pato de regreso a Canadá y tiene un hijo y el hijo viene para acá, el hijo va a llegar al mismo lugar hasta que va generación a generación aprendan que no deben ir ahí. Y eso va a ser un conflicto que también se están desecando el lago Navarro-Carrillo, se está el entubamiento, la sobreexplotación del agua para darle agua a esas 300,000 personas y puedo seguirme. No, por supuesto, pero hay que irnos al principio, creo, José Luis Luege, tú conoces lo que tiene que ver con las posibilidades de afectación desde el punto de vista hídrico, desde origen. Hablamos de la mía, por ejemplo, de la manifestación de impacto ambiental. Coméntanos con respecto a esto. ¿Hay o no hay afectación y es reversible o no lo que está? Yo creo, es una opinión personal, que hay una muy mala evaluación del impacto ambiental. Hace un momento discutíamos sobre los predios del viejo proyecto de Texcoco, que se expropió parte de los núcleos ejidales de Atenco y parte de Tocuilan, casi 6,000 hectáreas, ¿no? Y la razón de variar casi 45 grados las pistas, aquí no se respondió, no se dijo por qué se hizo eso. Se hizo por una sola razón, porque este gobierno decidió no comprar un solo metro cuadrado de tierra. Dicen, para no meterse en el conflicto de Atenco. No es cierto, para no gastar un centavo en nuevos terrenos. Y dijeron los funcionarios de la SCT, aquí tenemos un espacio a todo dar y es federal, no hay problema. Claro que hay problema. Decía Alicia hace un momento, sí, todo era una zona lacustre, no hay duda. Pero el último reducto, lo último que nos quedaba del lago de Texcoco era la zona federal sujeta mediante un decreto presidencial a un programa de recuperación ambiental. Está en el decreto. Y ese decreto, desde mi punto de vista, es vigente. La forma como se cedieron los terrenos de la Conagua a la SCT, a mí me parece incluso inconstitucional. Ahora, cuando tú revisas la mía, la manifestación de impacto ambiental regional, la mía omite esto. La mía, por ejemplo, no habla de esa variación del ángulo tan grave cuando los vientos dominantes son noreste-suroeste. No menciona la afectación, a mí me parece gravísima, al lago Navarro-Carrillo. Incluso en la mía que yo revisé, dentro de la zona del polígono del nuevo aeropuerto había varios cuerpos de agua, unos artificiales, que ya se redujo, que era la laguna Casa Colorada, importantísima, y que ya no existe más que en una quinta parte. Pero había 2 sistemas naturales, que era Texcoco y Jalapanco. Y cuando hacen la evaluación sobre las aves que están dentro del polígono, dice la manifestación de impacto ambiental, no hay problema, porque esas aves pueden ir a otros cuerpos de agua, como el lago Navarro-Carrillo. Eso dice la manifestación de impacto ambiental. Y eso es una mentira, es una omisión. Todos sabíamos que en el momento que se varió el ángulo de las pistas, desaparecería la vocación como lago de espejo permanente de agua y de calidad para ser
hábitat de aves migratorias y un cuerpo de agua importantísimo para la zona oriente por generar un microclima. Entonces, a mí me parece esto dentro de la mención de impacto ambiental una omisión imperdonable. Yo tuve la oportunidad de estar al frente de la Secretaría. Si a mí me pone sobre el escritorio el proyecto con esa orientación de pistas, este proyecto no pasa. ¿Por qué? Porque me estás afectando un lago que es fundamental, un lago artificial. Sí, pero un lago muy importante, porque replicó condiciones ancestrales. Termino muy brevemente. Sí, por favor. La manifestación de impacto ambiental no hace referencia al programa de ordenamiento ecológico territorial. Nada más que sí tenemos un programa de ordenamiento ecológico territorial federal que la región donde está precisamente la zona federal la describe como una zona de recuperación ambiental. Totalmente contrario, no lo menciona la manifestación de impacto ambiental. Pero ¿cómo va a crecer la ciudad en cuanto se dé a conocer el proyecto, como decía Alicia? La especulación, pues ahí está la especulación, ya están comprando todos los terrenos. No puedes aprobar una manifestación de impacto ambiental sin determinar hacia dónde, cómo y cuánto puede crecer. Dónde va a ser zona de amortiguamiento, dónde zona ecológica, dónde zona agrícola y dónde zona urbana. ¿Cómo puedes aprobar el impacto ambiental sin eso? Y tampoco, para terminar, menciona el Plan Integral de Movilidad. Entonces, yo creo que fue un documento de trámite que se dijo, hágase porque se tiene que hacer. Y eso va a tener consecuencias que vamos a tener que discutir después. Bueno, ahí está. Pero antes de pasar al tema de los costos, ingeniero Ferrando, quisiera preguntarle a Alicia, ¿se puede recuperar? Vamos a decir que la consulta más la decisión del gobierno fuera Texcoco no continúa. ¿Qué habría que hacer para recuperar eso que ya se afectó o que ya se hizo en ese espacio? Bueno, hay muchas cosas que se tendrían que hacer, además de los costos de terminar las cosas. Y bueno, una de las cosas que es importante es que Nabor Carrillo nunca está en el plan para desaparecerse, es parte de la regeneración de la zona. Entonces, sí es importante entender que ya hay una afectación, que la afectación más grave es justamente, para toda la gente que sabe de construcciones, la afectación más grande es en la cimentación, cuando tú haces una evaluación de cuál es la huella de carbono de una construcción. Definitivamente la cimentación es donde está de los impactos más grandes. Eso ya está. Está el de las pistas y está el de la terminal principal. Ya están foniles puestos, ya está toda la parte de cimentación de la terminal, que es el proyecto más grande, y de las pistas, ¿no? Entonces, esa afectación ya está. Entonces, vamos a tener que generar pues todo eso que ya se sacó, ya se puso el tesontle, el basalto, y a dónde vamos a tener que hacer toda esta disposición en algún lugar. Claro. Que se tiene que reglamentar porque pues es ya desecho de construcción, ya no es algo que se pueda poner en ninguna parte. Y bueno, eso tiene pues bastantes implicaciones, porque pues ahora sí ya lo impactamos y ahora siempre no, y ahora y no nada más es eso, porque no mencionan el plan de movilidad, y yo al principio decía, ¿por qué no dicen las cosas? ¿Por qué no? O sea, cuando nos presentaron en el Colegio de Ingenieros todo el plan de movilidad con los caminos, el metro, el tren, de verdad, todos los caminos de carga, yo decía, qué barbaridad, esto es muchísimo. ¿Por qué no nos han dicho todo esto? ¿Por qué nos falta esta información? Los derechos de vía llevan comprándose 10 años y no se pueden decir por la especulación que se genera. Entonces, tenemos una infraestructura carretera gigantesca hecha nada más para ese proyecto. Entonces, olvídate de los costos de lo que cuesta el aeropuerto. La infraestructura carretera que ya se hizo para ese proyecto es gigantesca. Y la de movilidad, en metro, en todo eso, mucho más. Y bueno, todo esto, por supuesto, que implica costos. Así que hablemos de ese tema, los costos de todos los dos proyectos, por favor. A ver, César, si va... hoy se habla de 285 mil millones, ¿sí? No está el programa de conectividad considerado aquí, o sea, todo lo que se habla del tren express, de la línea del metro, de las carreteras, todo eso va aparte. 30, 40 mil millones, échale más, ¿sí? Las obras que José Luis mencionaba, pues ¿cuánto? A nosotros nos han dicho del orden de 30 mil millones de pesos. Un poco más. Échale también a esto. Bastante más. Eso es si va. Entonces, bueno, si va, habrá que analizar
¿sí? La posibilidad de ajustes, de posponer también el tercer aeropuerto más grande del mundo, 120 millones de pasajeros. Bueno, vamos a verlo. Sinova, ¿cómo estarían los números? Es importante. A ver, se han gastado 60 mil millones de pesos en números redondos. Eso es lo que ya está invertido, en lo que se ha hecho en las pistas, en lo que se ha hecho en la estación terminal. Se hizo una contratación realmente, yo diría, exagerada, ¿sí? Para decir, bueno, ya tenemos un avance enorme de trabajos que se harían en el 2019 o 20, del orden de 110 mil millones de pesos. Bueno, esos contratos que no se han realmente aplicado se van a honrar. O sea, eso definitivamente, de acuerdo a lo que dice la ley y lo que dicen los contratos. ¿Qué dicen los contratos? Todo gasto incurrido por los contratistas que sea demostrable tendrá que ser cubierto. Claro. ¿Cuánto estamos estimando? Que nos va a llevar del orden de 30 mil, 20 mil, 30 mil. Te lo redondeo. 100 mil millones de pesos. Fíjate la cifra que estoy dando. Es lo que nos costaría cancelar. Pero ¿cuánto nos costaría continuar? 200 mil millones de pesos más con todo lo agregado. ¿Sí? En dinero líquido, la inversión redondeada a 300 mil millones de pesos en gasto del dinero del recurso disponible tiene que ser honrada con intereses. Y esos no están considerados en ese principal de 300 mil millones de pesos. 30 años de intereses en cualquier distribución que tenga, ya no digo al 10, al 2, al 3%, es 100% de interés. Claro. Entonces son 300 mil millones más otros 300 mil, más 200, 180 mil de la segunda etapa y otros 180 mil de intereses. Andamos rayando cerca del millón de pesos. Estamos cerrando con esto. Y simplemente también dejar este mensaje, porque hay varias noticias de los bonos que se emitieron, la fibra que se emitió también. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, hay que recordar, los bonos están apalancados con la TUA, la tarifa de uso de aeropuerto, del aeropuerto actual. O sea, ese aeropuerto va a seguir operando bajo cualquiera de las modalidades. Si viene el nuevo, pues será la TUA del nuevo. Si se queda el aeropuerto Benito Juárez y Toluca, pues va a haber una TUA seguramente más amplia. Entonces, para cumplir realmente el compromiso de los bonos está realmente la TUA y a eso está el apalancamiento de los mismos. La fibra, los 30 mil millones que se captaron de la fibra ahí están, no se han tocado, ¿sí? En mayo se firmó un 10% de rendimiento anual, se puede otorgar. Entonces, realmente hay los recursos, hay la posibilidad, lo hemos platicado, gobierno actual, gobierno futuro, que no debe de haber realmente preocupación de que los compromisos financieros se van a honrar cabalmente. No a través de artificios, no, con realidad y elementos concretos. Bueno. Pues son muchos los elementos que considerar. Ojalá que esto que hemos analizado, que hemos vertido, sea de utilidad para que usted tome una decisión, porque eso es a lo que debemos aspirar, que usted participe y que su decisión cuente. Muchas gracias por su atención, por supuesto, muchas gracias a todos y a cada uno de nuestros especialistas gracias, por estar aquí. De verdad, muchas gracias. Ojalá le haya sido de utilidad. Esta fue la mesa del 14 con respecto al tema del aeropuerto de México.